cuenta la memoria RAM? Lo primero es que hubo un problema cuando empezaron a desarrollar los computadores en la parte temprana y llegó un punto en que la velocidad del procesador fue mucho más rápido que la velocidad en la cual el disco duro podía entregar y leer la información para poder hacer las operaciones y todo, digamos, todo lo que tenemos que hacer en el computador. Entonces, legalmente, eh, no se podía hacer, o digamos, teníamos un cuello de botella ahí, en donde la velocidad de respuesta del computador estaba supeditada al disco duro. En ese momento dijeron, no, pues sacamos una cosa, diseñemos una memoria la cual tengamos un punto que sea, digamos, un punto intermedio entre la memoria de, digamos, a largo plazo, la memoria, pues, digamos, la ROM y el procesador. En ese caso, lo que dijeron fue la memoria RAM. Entonces, lo que nos dijeron, entonces, digamos, lo que hace la memoria RAM realmente es que carga todos los procesos, todos los programas, todos los datos en los cuales yo estoy trabajando en ese momento. Entonces, lo que hacen es que yo cargo sobre la memoria RAM y la memoria RAM, digamos, ya los mantiene almacenados para poder yo acceder rápidamente. Y cuando se requiere una información adicional, lo que hace la memoria RAM es que se la pide a la memoria ROM y la mantiene ahí para yo poder trabajarla. Eh, entonces, ese es el detalle. Ahora, ¿cuál es el detalle más importante de la memoria RAM? Es que es mucho más rápida que la memoria, que los discos duros, ya sean sólidos o, o mecánicos. Eso, digámoslo, es lo principal y esa relación se conserva hasta ahora. Listo. En este caso, por ejemplo, la primera memoria RAM, digamos, fue más o menos construida en 1949, digamos, era una memoria voluminosa, conjunto de chips, que digamos lo que se hacía era que se, se, se insertaba pues en una board, o digámoslo así, se conectaba a una board, pero el detalle era que era muy costosa y era muy ineficiente, pero cumplía su función, ¿cierto? Como decía, entonces en sus inicios era un elemento muy grande y digamos no se podía comprimir porque se trabajaba en base a unos chips ya prediseñados. Ya digamos en los años 60, finales de los 60, digamos ya se integró digamos una tecnología un poco más moderna, ya se incorporó digamos una tecnología ya más grande, lo importante era que por ejemplo estas dispositivas, por ejemplo los dispositivos ya eran de 1 kilobyte, que para nosotros es nada, pero para esa época era mucho. Y con esto, digamos, se trató de aumentar esa velocidad. Ahora, ya digamos, a finales de, digamos, entre los años 80, a principios de los 80 se crearon una memoria SIM, que era Single Inline Module. Entonces, digamos, ese tipo de memoria, lo que nos daba era que ya comprimían todo eso que tenemos grande y lo fueron metiendo en un solo paquete. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno debe tener en cuenta en estas memorias? Que digamos ya digamos teníamos una estructura más parecida a lo que tenemos ahora. Tenemos una tarjeta en la cual se inserta en la board, eh, porque digamos antes de esto lo que había era esa misma tarjeta que vimos ahorita grande, pero yo podía comprar los chips en particular, o sea, yo podía poder comprar los chips de memoria e irse poniendo en el hardware, soldarlo literalmente para ir obteniendo pues la memoria que yo quisiera. Esto se volvía pues muy engorroso, generaba problemas de calor, problemas de sobrecalentamiento, problemas digamos como eso era soldado a mano, entonces los problemas de la soldadura, dependía mucho de qué tan bueno era la persona para armar estos dispositivos. Entonces ya lo que se buscó fue un módulo integrado que no tuviera digamos ese problema de que yo tenga que coger manualmente y soldar los chips. Eso ya, digamos, originó, digamos, con estos tipos de memorias. Eran memorias, digamos, que tenían 30 contactos o 30 ranuritas para yo poder coger y tomar la información y leerla.
Eh, y llegaron a tener hasta 72 espacios para yo leer, digamos, o buses. Recordemos que los buses son, digamos, los puntos donde yo, o los canales por medio del cual yo me comunico con los elementos, y son elementos físicos, son líneas de cobre, las cuales están sujetas, digamos, en el circuito impreso, y con eso yo puedo comunicarme a través de ellos con los diferentes dispositivos. Entonces, digamos, digamos, fue la primera memoria RAM como la que conocemos, no es la que manejamos ahora, pero digamos, esta fue, digamos, el tipo de dispositivos que manejamos. El detalle, digamos, que teníamos con esta SIM era que solamente eran digamos, de un canal, o digamos, de un lado. La memoria RAM, digamos, en esa época eran como los discos o los CDs, que solamente tenían un lado de lectura y escritura, que era el lado A. Simplemente entonces yo podía coger y ponerla, y solamente podía darse, digamos, comunicación por un lado, y tenía solamente chips por un lado. Ya después, digamos, de un tiempo, digamos, ya a finales de los 80, de 1980, 1989, 88, ya se buscó yo qué hacía para mejorar la capacidad de los chips, digamos, de la RAM, sin tener que hacer unos cambios fuertes de hardware, sin tener que aumentar el tamaño, porque, digamos, también aumentaría lo que se había ganado en ese tiempo de la parte de miniaturización de los equipos. Y se buscó una forma de aumentar la RAM, tal hardware. Entonces dijeron, pues esa parte, esa cara B que tenemos ociosa sin hacer nada, ¿por qué no más bien la unimos con la cara B, perdón, con la cara A, y generamos unas memorias que se puedan leer por los dos lados, o sea, que tuvieran doble canal, por decir algo? En ese caso se generaron, digamos, eh, otro tipo de memorias, eh, diferentes a las que vemos ahí. Y lo que hizo fue que se juntó esas dos características. En las dos características surgieron las memorias DIMM, que era de Dual Inline Memory Module. En este caso serían memorias, pero de doble canal, que son las que venimos trabajando desde ahora. En este momento, las que venimos trabajando hasta este momento. Ese es el tipo de tecnología que seguimos manejando. Profe, aún así, digamos, las memorias RAM gamer y todo eso, todas se manejan igual. Y todas están basadas en esta tecnología. Lo que hace esa tecnología fue duplicar el tamaño de los bits para yo poder coger y manejar, digamos, los canales, duplicaron los buses. Y con esto cogieron y mejoraron la velocidad digamos, de estos dispositivos, y pudieron coger y aumentar la capacidad de todo esto. ¿Alguien me va a decir algo? No. Bueno, entonces, eh, ya digamos, eso fue una mejora sobre la SIM, y ya digamos, de ahí en adelante se manejaron la tecnología DIM. Esa tecnología DIM, ya digamos, teníamos los dos lados, entonces por los dos lados podíamos coger y tener chips, y podemos tener lectura de escritura, y podemos tener el doble de buses, lo que significa que podíamos manejar el doble de datos, y eso me ayuda a incrementar la velocidad, digamos, también de manejo de la memoria RAM con respecto al volumen de datos que podían manejar. La primera memoria que vimos en este caso fue, digamos, la memoria, la DDR, o SDR, SDRAM, que digamos es la memoria es una memoria síncrona. ¿Qué significa síncrona? Que funciona de acuerdo al reloj del procesador. Nosotros siempre hemos escuchado de que el procesador cuerpo tiene que de 2.5 GHz, de 3 GHz. Entonces, este tipo este reloj, que es el que le dice la velocidad de operación al procesador, o digamos a la CPU, es el que ahora gobierna la RAM. Antes esa RAM estaban gobernadas principalmente, a veces, digamos, por la board, digamos, por la mainboard, o en sus inicios tenían un oscilador propio, o sea,
un elemento que le daba la velocidad o que determinaba la velocidad a las memorias. Eso es parecido a lo que es lo que los motores síncronos, que los motores, digamos, los motores digamos, motores que uno ve que son de alterna, se mueven como la velocidad depende es múltipla o submúltiplo de la frecuencia, digamos, de corriente alterna con que se alimenta. En este caso es el mismo principio. ¿Qué significa? Que el procesador va dando unos pulsos de funcionamiento para él e igualmente comparte ese pulso con la memoria RAM. Y de acuerdo a esos pulsos, ya digamos la memoria RAM lee o escribe los datos que requiere para hacer ese proceso, para hacer sus procesos internos. En este caso, nosotros, digamos, como observamos aquí, teníamos un bus grande, que es un bus de 64 pines, y estos buses lo que me dan es, digamos, este es el bus de datos, por lo que yo puedo coger y tomar los datos y escribir, digamos, en la memoria. Tenemos por acá un bus de control, pero un bus de direcciones. Este bus de direcciones lo que me da es, es el que le dice a la memoria RAM si cómo la puedo leer, en dónde están ubicados los datos y cómo puedo escribir en ella. Y aquí tenemos un bus pequeño que es un bus de control donde está toda la parte donde le enviamos los comandos de lectura, de escritura, donde está, digamos, el pin que tiene el reloj, que tiene, digamos, ese tipo de pincitos que es el que maneja. Ahora, eh, como se pueden ver, fueron utilizados en los Pentium, digamos, ahora se llaman Pentium 3, Pentium 2, en los de AMD. Digamos, en este punto, de hecho, yo todavía he visto por ahí, pues por ahí no pues digamos, como para trabajar de forma pesada, sino como exhibición y como curiosidades. He visto todavía computadores, digamos, Pentium 3, he visto en AMD K6, AMD K7, Durion, que son computadores que surgieron en finales de los 90, más o menos en 1998, hasta los construyeron más o menos hasta el 2000. Entonces, digamos, todavía se venden esos equipitos por ahí, digamos, o en de pronto en máquinas viejas, digamos, de industriales. Pero estas memorias fueron las primeras y de ahí en adelante toda nuestra tecnología de memoria RAM se basa en este tipo de dispositivos. Todas tienen la misma estructura. Ahora, hay que aclarar que digamos que la sigla de DRAM, ¿cierto? Se refiere a Dynamic Random Access Memory. Esa, digamos, es la tecnología que manejamos ahora, como digo, que viene desde finales de los 80. Hay que tener en cuenta algo de este tipo, porque se llama Dynamic Random Access Memory. Porque, digamos, en el disco duro, yo lo que tengo es un espacio físico, unos discos, unos platos, como lo vimos la vez pasada, y en esos platos, o digamos en esos chips que tenemos, digamos, en los dispositivos de estado sólido, que es el mismo principio que se maneja, yo tengo una memoria y en esa memoria tengo que recorrer toda la memoria para poder acceder a unos datos en específico. La memoria RAM funciona de forma distinta. La memoria RAM yo puedo acceder, escribir y leer en cualquier dirección que yo tenga en los chips. O sea, yo puedo leer en cualquier punto. Eso me dice a mí que yo me voy a demorar lo mismo leyendo la memoria RAM en cualquier punto de la memoria. O sea, ya sea un punto extremo o un punto central o digamos en cualquier punto. Caso distinto a las memorias, digamos a los discos duros, ya sea SSD o digamos o los mecánicos. Entonces, de ahí viene su nombre. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a mirar una cosa muy básica y es que realmente recordemos que toda nuestra tecnología está basada en transistores y esos transistores fueron, o digamos, todavía es la misma tecnología que se utiliza ahora. Entonces, digamos, profe, pero esa es la misma que tenemos desde que los años 80, digamos, de hecho, es la misma tecnología que se ha manejado en la memoria RAM, pero, digamos, lo que han hecho es que han comprimido cada vez más chips, digamos, más transistores para poder generar
memoria RAM de mayor capacidad. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, para ellos, digamos, todos los bits que están metidos en la memoria RAM tienen este mismo construcción y tienen un transistorcito y un capacitor. Eh, ¿Todos ustedes recuerdan lo que es un transistor? Sí, sí, pero que es un capacitor. Bueno, entonces miremos de forma rápida esto, para que recordemos qué es eso. Si yo me voy para internet, voy a abrir aquí el navegador, realmente. Yo voy al navegador, por aquí, entonces, Un cosito que tiene como tres paticas. eso es lo que uno acuerda, pero vamos a verlo de forma así como se funciona. Entonces, digamos, vamos a buscar transistor. Entonces, si yo busco transistor y busco en imágenes, lo primero que me sale es este tipo de cosas. Estos transistores que vemos acá son los transistores BJT o los transistores normales que uno mira. Son transistores pequeños, pero no me dice exactamente cómo funcionan. Vamos a ver si por acá hay uno que... Eso, con esta simbología. Voy a coger y voy a copiar esto por acá. Vamos a ver a la carrerita cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, o cómo trabaja un transistor? Básicamente, pues para en nuestro caso, nuestra materia, porque digamos se puede manejar de otras formas, pero nosotros vamos a verlo así. Realmente lo que tenemos aquí es un switch, como el que tenemos para prender y apagar la luz en la casa. Pero básicamente es un switch electrónico. Él viene de dos tipos, uno que es NPN y PNP. Por ahora no se me estresen con eso. Simplemente ¿en qué consiste? En que uno, yo lo activo con ceros y el otro lo activo con unos. Me explico, si yo le digo, vamos a escoger, por ejemplo, voy a borrar este de acá. En el cual yo cojo y control slide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, esto, lo primero es que estos hagan de cuenta que yo tengo un contacto entre esta C y esta E. Los pines son base, colector, emisor. Y realmente lo que tenemos acá es un switch, en el cual yo lo activo por la base y y en el colector o en el emisor es donde está el switch. Entonces esto es como si yo tuviera algo así, tuviera como una especie de pulsadorcito, en donde ese pulsadorcito está formado por las tres terminales. Si yo, digamos, el pulsador mecánico, es que yo cojo con el dedo y lo activo. Listo. Pero en el caso de estos que son estos electrónicos, estos, digamos, sí, pulsador, digamos, o contacto electrónico, es que yo lo activo por un pulso eléctrico, por la presencia de un voltaje y, y realmente, pues no por voltaje, sino por corriente. Entonces yo a este elemento le pongo una resistencia, ¿cierto? Le pongo una resistencia, está muy fea, pero bueno. Le pongo una resistencia y de acuerdo a la presencia de esa resistencia yo puedo, o la presencia de corriente en este punto, yo puedo decirle al sistema que prenda o apague. Listo. Y esa corriente es la que me determina a mí el estado del switch que yo tengo ahí. Entonces, realmente lo que tengo es un switch en el cual está entre colector y emisor. Eso es realmente lo que yo tengo ahí. Y de acuerdo al estado, yo ya puedo hacer diferentes cosas con él. Se utiliza principalmente, se puede utilizar como amplificador, como otro tipo de cosas, pero nosotros lo vamos a utilizar como switch. O digamos el concepto que se utiliza en informática es el de switch. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hasta la creación del transistor, todos los pulsadores que yo tenía, o la forma de activar yo los elementos, eran muy, digamos así, muy lentos o simplemente eran manuales. Yo no tenía forma, digamos, por un medio electrónico cerrar, digamos, un switch o, digamos, abrirlo. Entonces ya con la creación de estos transistores yo ya puedo hacer eso. Eso es el funcionamiento, digamos, general de todo esto. Y así es, digamos, para que funcione el transistor para nosotros es un switch. Listo. Y lo activo por medio de corriente. Ya. Ahora, el capacitor si es otro elemento distinto, o digamos,
para nosotros, vuelve y juega porque para otros, digamos, eh, para nosotros, digamos, tiene otros usos, pero digamos para nosotros, miren, son estos elementos de este tipo, pero que yo tenemos por acá en la simbología, tengo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es un capacitor para nosotros? Para nosotros, haga de cuenta que es una batería muy, muy pequeña, la cual yo puedo cargar y descargar. Listo. Simplemente es eso. Y en el caso, digamos, tiene dos tipos, es polarizado y no polarizado. Simplemente que es uno que obligatoriamente yo tengo que ponerle positivo y negativo de fuente acá, perdón, positivo y negativo, y el otro que no requiere polarización, que lo puedo colocar de forma inversa. De todas maneras, para lo que necesitamos entender, funcionan igual. ¿Qué significa? Que este elemento se puede, cuando yo cojo y le inyecto corriente, él se carga, coge, digamos, el campo, coge esto y almacena corriente en forma de campo magnético. Y cuando yo le pongo una demanda de corriente, él se descarga y coge esa corriente que yo tenía ahí almacenada y me la devuelve. ¿Listo? Entonces, si yo me devuelvo entonces para acá, para este caso, entonces lo que yo tengo aquí es, hagan de cuenta que tengo una batería recargable muy pequeña aquí, condensador, y aquí lo que tengo es un switch, el cual el computador me lo activa, me lo desactiva con corriente. Si nos queda claro antes ahí esa partecita. ¿O alguien tiene una duda con eso? No, ninguna duda. Listo, bueno, entonces miren, básicamente lo que tenemos acá es entonces eso. Todas las memorias RAM y digamos la gran mayoría de sistemas de memoria, ya sean digamos, la memoria flash y todo eso, funcionan de la misma forma. Tenemos un transistor y ese transistor cuando se activa me deja digamos escribir o leer los datos. Y el capacitor es el que digamos me va a almacenar ese dato que yo tengo. Entonces digamos, podemos decirlo como si el transistor fuera una puerta y esa puerta me va a permitir grabar o leer el dato que yo tengo en esta batería que tengo acá. ¿Eso qué me dice a mí? Que realmente todas las memorias RAM que funcionan de este tipo, por eso cuando yo las desconecto se me borran los datos. ¿Y es por qué? Porque digamos cuando esto se mantiene funcionando o es posible mantenerlo mientras haya corriente en el sistema. Cuando no hay corriente en el sistema, esta batería simplemente se descarga, la potencia se disipa y simplemente se borra. Entonces, yo lo que tengo aquí son, digamos, en caso, digamos, del almacenamiento de datos, tengo una que es el word line y otra que es el bit line. El word line es, digamos, es el comando de la puerta para yo abrir o cerrar la puerta, para introducir o sacar el dato. Y el bit line es por donde yo leo, donde yo escribo el bit y por donde lo leo. Listo, recuerda, bit es la mínima unidad de información que podemos mantener en un sistema informático. Y está representado por valores de 0 o 1. En ese caso, por ejemplo, yo cojo y si yo cargo esa batería, tengo un 1 guardado. Y si yo no tengo voltaje en él, tengo un 0 guardado. Por lo cual, cuando yo cojo y yo desconecto la memoria RAM, todo se convierte en ceros. ¿Listo? Y realmente yo lo que tengo es una matriz en los chips de la memoria RAM, una matriz, la cual esa matriz está llena de esos espacios, de esos que acabamos de ver. Y cada batería de estas es el almacenamiento de un dato, de un bit. Normalmente esas memorias están compuestas por 8 líneas, o digamos por 8 bits, digamos, o por matrices. Y esas matrices, de acuerdo a lo que yo quiera escribir o leer, ya simplemente activo o desactivo esa puerta. Listo. En este caso, por ejemplo, yo tengo una matriz y esa matriz es la que está ubicada dentro de la memoria RAM. Listo. Ya pegamos los discos duros, ya vimos que es otro principio, simplemente ya es alteración de la polaridad, por ejemplo, de un plato, o digamos de ese tipo de cosas. En este caso estamos hablando de cómo se maneja la memoria RAM.
Bueno, pero entonces hay que entender que eso es para, por ejemplo, para escribirlo. O sea, yo cojo activo el Wordline, abro la puerta y escribo le pongo 0 voltios o le pongo eh, 1 voltio. Ahora, ese voltaje, hay que tener en cuenta que ese voltaje se va degradando con el tiempo. Como es un condensador tan pequeño, tan pequeñito, tan pequeñito, se degrada, digamos, con cierta regularidad. O sea que esa corriente que tengo almacenada aquí se puede ir escapando. Por lo cual, hay un proceso que se llama refresco, en el cual cada uno de los espacios de ese bit se va, digamos, rearmando, o sea, digamos, se va rellenando cada 35 milisegundos normalmente. Eso es lo que, digamos, se revisa la memoria y se va refrescando, digamos, los datos. Ahora, yo para leerlo, simplemente abro la puerta y él coge y en este caso, por ejemplo, yo cojo, tengo los Wordline, ¿cierto? Abro la puerta y aquí en cada línea de estas del bitline hay un sensorcito. Un sensorcito como este. Entonces yo cojo y como la matriz, como es una matriz, yo puedo coger y colocarlo por coordenadas, ir leyéndolo por espacios y simplemente voy activando, por ejemplo, en este caso, todas las filas y después activo solamente el sensor de la columna que me interesa para sacar ese bit más. Solamente eso. Y así es como yo leo la información. Ahora, digamos, ese proceso es el que también le da la velocidad a la memoria RAM. De cómo yo ir leyendo todos esos datos e irlos sacando y irlos guardando. Y ahora hay un detalle, es que como ese voltaje es tan pequeñito, el que yo puedo guardar en esas pilitas es tan pequeñito, yo lo que tengo para poder leer esos datos es que tengo una amplificación. Esa amplificación lo que me ayuda es a coger y a garantizar de que esta lectura en el sensor que yo estoy sacando, para poder sacar el dato de la memoria RAM, se pueda dar, digamos, de forma efectiva. Entonces él simplemente cuando detecta aquí, digamos, un voltaje, él lo amplifica a un voltaje más alto para poder leerlo por el sensor, porque este voltaje es muy pequeño, alrededor de 10 veces lo que necesitas este sensor. Entonces, para poder leer el dato necesita un apoyo y esa amplificación, aunque todo este proceso se hace muy muy rápido. Realmente ese es el proceso que más se demora, digamos, en la memoria RAM, pero es, digamos, ese detalle de que hay que amplificar también ese dato. Entonces yo, por ejemplo, para leer simplemente cojo y activo la puerta y activo el sensor. Y para escribir simplemente activo la puerta, pero ya activo en el baseline por acá el dato que yo quiero entrar y lo guardo ahí en la puerta, lo guardo aquí en la memoria. Eso, digamos, serían las dos operaciones. Esto se hace igual eh, en todas las memorias RAM. Y esa velocidad con que lo puede hacer es, digamos, es la frecuencia con la cual se maneja la RAM. Y también hay unos estándares específicos en los cuales yo puedo decir que la memoria RAM es buena o mala de acuerdo a la velocidad. A ver, ¿esto qué lo determina? Para eso tenemos que saber cómo se hace la memoria RAM. Y la memoria RAM se hace igual que se hace por medio de una litografía espectral. La litografía espectral es que yo cojo un plato, digamos, de sustrato, digamos, de silicio, y hace como se hacen las litografías de las camisetas. Básicamente es el mismo principio, y es que yo cojo sobre esa litografía, digamos, sobre ese sustrato, pongo una lámpara, o sea, pongo una foto, digamos, una transparencia de cómo va a ser la RAM, le pongo una luz, esa luz, digamos, fija un material para, digamos, para después pasarlo sobre un ácido, sobre un corrosivo. Él deteriora el material que no está fijado y después es un proceso que se llama dopaje. ¿Qué es dopaje? Y es que como el silicio es neutro, o sea, no es ni positivo ni negativo, lo que se hace es que se le inyecta una corriente, digamos, un material, el cual ya con eso construyen los transistores y los diodos y todo eso. En ese proceso, ese dopaje, digámoslo así,
Es un proceso crítico en el cual, digamos, cualquier impureza, cualquier elemento, la variación, digamos, cómo se fijó, digamos, el silicio en la placa, todo de construcción se afecta. Y todas las imperfecciones y todos los problemas en la calidad del silicio y todo afectan la velocidad con la que hace ese proceso de lectura y escritura. Entonces, por ejemplo, ellos fijan y dicen, vea, una buena RAM tiene, por ejemplo, 4 milisegundos en el cual se demora para leer y escribir. Si se demora más de eso, por ejemplo, hasta 18, ya cuando se demora 18 milisegundos, ya es una memoria mala. ¿Eso qué me dice a mí? Que digamos, todas las memorias, no es que digan, el fabricante va a decir, no, es que yo quiero una memoria de buena calidad y una de mala calidad, no. Normalmente él construye, hace el proceso de litografía, le hace un testeo y de acuerdo a la velocidad de la temperatura que alcanzan es cuando él coge esas memorias y las pone de gama alta o gama baja o gama media. ¿Por qué? Porque es como el dopaje está a un nivel atómico, muchas veces es muy difícil controlar, digamos, ese nivel de dopaje. Entonces, esa velocidad de la RAM normalmente no es que los fabricantes muchas veces las ponen como son, sino que simplemente surgen a través del proceso de fabricación. Por ejemplo, en este caso, que es la memoria, digamos, las DDR, que son estas frecuencias de 1300, 1666, perdón, de 133, de 166 y de 200, están dadas por ese nivel de impureza o de imperfección que se genera en la RAM. Esa, digamos, fue la primera RAM que se generaron, digamos, las primeras RAM de este tipo, de las que tenemos en este momento, y se conocía como PC200 o, digamos, las que se veían normalmente a las PC100. Y digamos, estas de memorias eran las que se generaban, digamos, para generar equipos viejitos. Ya, digamos, estas memorias ya no se ven. Ya digamos, las memorias DDR2 se hicieron alrededor hasta el año más o menos, años 2005 más o menos. Me pongo yo que se hicieron las DDR2. Y esas memorias, realmente lo que son la DDR2, DDR3 y DDR4, que digamos son las generaciones de memorias, realmente lo que son mejoras sobre el mismo procedimiento que acabamos de hablar. Todas funcionan igual, todas se construyen de la misma forma. La diferencia está en que cada vez el proceso de construcción se va puliendo, entonces digamos obtenemos unos RAM mejor, pero digámoslo así, que haya algún cambio en el funcionamiento o en la construcción, digamos se sigue conservando el mismo paradigma de construcción que tenemos hasta ahora. Ahora, esas memorias tienen un detalle, y es que como todos los elementos del computador se calientan. Y estas frecuencias están asociadas realmente es al nivel de calor que alcanzan. Entonces una memoria la cual por su pureza y por su tipo de construcción se calienta poco, entonces puede darse el lujo de subir hasta, digamos, hasta estas temperaturas, hasta estos niveles. Ahora, esa velocidad que me dice a mí, esa velocidad es la velocidad con la que él puede leer y escribir datos. Entonces yo puedo tener una memoria de 4 gigas a una frecuencia y otra frecuencia, y realmente uno dice, pero pues, ¿para qué si eso es la misma cosa? Son 4 gigas, no. La capacidad sigue siendo la misma, pero la velocidad de lectura y escritura es la que cambia. Y eso está muy relacionado también con el ciclo de reloj del procesador. Entonces por eso uno dice que uno, pues digámoslo, es preferible tener todos los componentes de la misma gama. O sea, si yo tengo por ejemplo un procesador de gama media y lo que busco es mejorar, digamos, el rendimiento del computador, no es cuestión de colocarle, por ejemplo, una RAM de gama alta. ¿Por qué? Porque normalmente como la frecuencia de trabajo está asociada a la del procesador, entonces no se va a mejorar ostensiblemente, entonces de hecho no se va a ver el cambio. Pero si usted mantiene, digamos, todos sus componentes en el computador de la misma gama, o sea, de gama media, pero digamos que funcionan bien, entonces puedo tener un funcionamiento óptimo sin necesidad de forzar los elementos. Entonces, por ejemplo, estas frecuencias son de la DDR2, que es de esa época. Después viene la DDR3,
Esta DDR3 se hicieron más o menos hasta el año 2006, 2008, más o menos hasta esa época. Fue simplemente una mejora sobre la DDR2 y digamos ya las frecuencias empiezan a subir como pueden ver. Y esas frecuencias de lectura y escritura, como digo, están determinadas por la temperatura, no por otra cosa. Por lo cual a las temperaturas, digamos a las RAM se le puede hacer el proceso también que se hace a los procesadores de lo que llama uno overclocking. ¿Ustedes saben lo que es el overclocking, jóvenes? ¿Alguno sabe? No, profe, ilústrenos, por favor. Vea. Sería aumentar la frecuencia de la frecuencia base que ya viene, que ya viene. Exacto. Entonces miren, resulta que los procesadores y la memoria RAM, pues me digo por qué, porque la memoria RAM está amarrada a la velocidad que tiene el procesador. Yo puedo escoger y subirle la velocidad de procesamiento, de ejecución al sistema. Esta velocidad, ahora, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Hay unos procesadores, por ejemplo, como los, digamos, hablando de Intel, los cuales tienen, por ejemplo, Core i7, la referencia, y al final tiene un guión que se llama K, pues que tiene una letra K. Entonces muchas veces esos procesadores que son de gama alta, de alto rendimiento, tienen la posibilidad desde el punto de vista del fabricante de yo poder subirle la velocidad de ejecución. Entonces, por ejemplo, ese 4.5 MHz, gigahertz, yo puedo subirlo a 6 GHz sin miedo a qué, a que el procesador se vaya a quemar, siempre y cuando pues el fabricante me diga. En el caso de los AMD, normalmente ellos tienen un overclocking de software por software, entonces yo puedo coger y hacer ese overclocking también. Pero yo también puedo coger RAMs y procesadores de otro tipo, digamos que no tengan esa letra, y tratar de subirle la velocidad de procesamiento. Esto es posible por lo que les acabo de decir. Esto que se aplica a la RAM también se aplica a los procesadores. La frecuencia digamos, de trabajo de los procesadores normalmente está fijada por la temperatura que alcanzan a ciertas frecuencias. Entonces yo puedo, enfriando el procesador, ya sea con un water cooler o con CO2 o lo que usted quiera, por medio de software, empezar a subirle la frecuencia de trabajo a los procesadores y la RAM y obtener mejor rendimiento. En el caso de los que tienen la letra K, por ejemplo, en el caso de Intel, sin ningún problema del pues con garantía del fabricante, y los que no, ya bajo el propio riesgo de uno. Eso es muy interesante porque eso es una lotería, lo que llaman la lotería del silicio, y es, usted puede tener un procesador, digamos que le salió, por lo que lo rebajaron, por ejemplo, es que no funcione, digamos, hay que hacer un enfriamiento especial, y usted lo pueda subir y el procesador, digamos, o la RAM funcione bien. Pero o también puede tener una RAM o un procesador el cual le da solamente hasta ese punto, hasta esa frecuencia, no puede subirse más y se quema. Entonces, digamos, eso muchas veces es una lotería de acuerdo a lo que usted coja, porque usted no sabe realmente qué es lo que pasa. Digamos, no sabe qué le llega. Otra forma de hacer ese overclocking es aumentando el voltaje, y está relacionado con esto. Si yo pongo más voltaje aquí en este condensador, el condensador se puede cargar más rápido, y eso también reacciona más rápido. Pero si reacciona más rápido, resulta que genera más calor. Entonces, generar ese calor de más es lo que deteriora los equipos, y por eso a los equipos de alto rendimiento, los equipos gamer, hay que enfriarlos, porque yo puedo subirle la frecuencia, pero la cantidad de calor que generan es muy grande. Entonces yo puedo subir la frecuencia y subir el voltaje. Normalmente, ¿cómo se hace ese overclocking en las memorias RAM? No se le sube el voltaje, perdón, sino que se sube la frecuencia. ¿Listo? Para tratar de mantener la temperatura controlada. Entonces, estas frecuencias ya sabemos de dónde salen. Aunque sea la misma gama, es el mismo cuento. Ahora, una pregunta que me hacen mucho es, profe, pero entonces,
Si yo tengo, por ejemplo, porque por ejemplo, el computador tiene 4 slots para yo meterle memoria RAM. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo y le meto, porque yo a veces le meto 2 memorias RAM y no me coge sino una, por este detalle? Porque si yo le pongo una frecuencia a una, digamos, de 533 y la otra de 800, hay un detalle, es que normalmente cuando yo tengo 4 slots, esos 4 slots están manejados por un sistema que se llama Dual Channel. Y es que en las board, cada par de RAMs están manejados por un solo canal. O sea que realmente yo tengo 4 slots, pero dos buses de funcionamiento. Entonces cuando yo hago eso, resulta que si yo pongo en el mismo slot 2 memorias de diferente frecuencia, van a trabajar a diferente frecuencia con respecto al procesador. Entonces genera conflicto y a veces o el computador no enciende o simplemente el computador funciona con una, con la que le queda más fácil a él. Entonces eso también por eso es que uno generalmente cuando compra, digamos, un memoria RAM, muchas veces no es tan importante que sean del mismo tamaño, sino de la misma frecuencia, del mismo tipo y misma frecuencia. Por ejemplo, puede ser una de 4 gigas y la otra de 8 gigas, pero las dos de la misma frecuencia, importante que sea la misma frecuencia. Profe, Sí, normalmente cuando pasa eso, el computador lo que hace es bajar la memoria más alta a la frecuencia más baja, ¿no? sí, pero hay board que son muy jodidas y le dicen a usted, no, las pelotas, yo no quiero funcionar, y pum, y botan botan las dos. Ah, ok. Eh, Hay unas que sí, pero es lo que vos decís. El detalle con eso es que vos estás desperdiciando de la otra, que es de mayor frecuencia, estás desperdiciando la otra RAM. Lo estás poniendo a trabajar a una velocidad mucho más baja. Entonces, por ejemplo, vos tenés una, por ejemplo, como esta, una DB2 de 533 y otra de 1200, está poniendo a trabajar a esta frecuencia, entonces está bajándolo a la velocidad. Es como si vos tuvieras un carro que va hasta 200 kilómetros por ahí, lo máximo que lo puedes manejar es a 100. Entonces, toda capacidad. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Lo otro es que cuando yo cojo y pongo 2 memorias RAM, realmente lo que ocurre es que eh, yo cojo y él empieza a llenar la más pequeña, perdón, si es con Dual Channel, él empieza a llenar las dos RAM de forma simultánea, eh, con datos. Y cuando ya se llena la pequeña, él sigue con la segunda. Por eso, digamos, muchas veces el tamaño no es tan importante como la frecuencia. Si vos tenés unas de igual frecuencia, el tamaño, digamos, es algo que se puede manejar sin problemas. Y si tenés, por ejemplo, si puedes colocar una memoria RAM, una en un canal y otra en el otro, que eso, digamos, lo dice normalmente la especificación de la board, vas a tener una velocidad más rápida en lectura y escritura, porque te van a leer, digamos, por los dos canales que tenés, por los dos canales que generas al procesador. Entonces, digamos, esos detalles son algunos detalles que a uno a veces se le escapan y que uno debe tener en cuenta. Ahora, la DDR3 se hizo más o menos hasta el 2008, 2009 más o menos. Es que la DDR3, sí, la DDR3. Y estas, digámoslo así, llegaron digamos, hasta esas frecuencias que vemos aquí. Sigue siendo manejando lo mismo, la misma cosa. Lo único que vamos a apreciar a través del tiempo es que los fabricantes, por lo que hemos hablado, digamos, en algún punto lo miramos, por el detalle de obsolescencia programada, estos berracos lo que hacen es que cambian las conexiones de las memorias, ¿cierto? Porque sería muy bueno que a uno le mantuvieran, por ejemplo, desde la DDR1 le mantuvieran el mismo slot hasta la DDR4. Entonces uno podría, en teoría, conectar cualquiera de esas memorias y tener, digamos, acceso a ellos. Lo que vamos a ver ahorita, aquí tenemos la grafiquita completa, es que lo que hicieron estos berracos es que cada cambio de generación le cambia la forma de conexión y obligan tanto a la persona que está comprando la RAM como a la que está comprando la board de que no puede utilizar las cosas viejas. Eso es algo que, digamos, se da generalmente con cada salto. Y también se da muchas veces con saltos de procesador, porque volvemos a lo mismo. La velocidad de la RAM está amarrada a la velocidad del procesador. Entonces, con cada salto generacional cambia lo que se llama el chipset
que el chipset es todo, digamos, esos chips que ayudan a la parte de conexión con los periféricos y con la intervención con la RAM y la manipulación del disco duro. Entonces nos cambian todo, digamos, todo el funcionamiento y lo que se mantiene constante un poquito. Entonces, digamos, esa es la forma del fabricante, digámoslo así, de obligarnos a gastar más plata con eso. Entonces, digámoslo así, la DLL3, digamos, estas frecuencias, ya miramos por de dónde salen las frecuencias. Y aquí tenemos la DLL4, que es la más común ahora que tenemos, ¿cierto? Este tipo de memorias. Y ya estas memorias son las que conservamos hasta hoy, ¿cierto? En las cuales ya tenemos unas frecuencias más altas, tenemos un consumo mucho menor en voltaje. Entonces, estos equipos, ya lo que están orientando estas memorias a tener equipos de bajo consumo, porque digamos ya estamos llegando al punto en el cual la compresión de los transistores se está volviendo muy muy crítica. Entonces estamos buscando eh, cómo generar otro tipo de beneficios con la RAM, digamos, con el paradigma de compresión que tenemos. Eh, Estas memorias, digamos, se han mantenido en el tiempo, pero principalmente ¿por qué? Porque, por lo que se acaba de decir, porque simplemente no hemos encontrado una forma de comprimir esos transistores. Entonces, la evolución de las memorias se ha venido estancando, eh, y hemos tenido, digamos, en este caso ya no ha habido cambios de tecnología significativos en los últimos 10, 15 años. Siempre hemos tenido, digamos, ya esas memorias, digamos, las DDR4, digamos, sigue siendo una memoria más veloz y con todo lo que hablamos, pero sigue siendo las mismas DDR3 pero mejoradas. En este caso, por ejemplo, lo que se ha buscado ya está buscando, digamos, por parte de los fabricantes y otro tipo de actores como las universidades, buscando qué se puede hacer para cambiar ese paradigma, porque vamos a llegar al punto en el cual físicamente es imposible hacerlo, es donde entra lo que hablamos la otra vez, lo que nos explicaban, lo que nos preguntaban compañeros de las computadoras cuánticas y todo este tipo de cosas, de ver cómo desde otro principio físico se puede hacer este mismo procedimiento que ya vimos que es muy simple, ¿cierto? Y que digamos seguimos manejados, digamos, ateniéndonos a los procesos que se pueden generar que se vienen haciendo desde hace 50 años. Pues digamos, sobre todo por la parte del transistor y el condensador, que eso es, digamos, lo que se maneja. Algo que hay que entender, que me voy a decirles, con este proceso de grabado y lectura y todo eso, es que, entonces me decían, pero entonces, ¿por qué no hacemos, si las RAM son tan rápidas, ¿por qué no hacemos los discos duros con la misma tecnología? O sea, entonces el detalle es muy sencillo, es que como es la forma en que están construidas las memorias RAM, como se trabajan en base a esos condensadores pequeñitos, la fuga de corriente, digamos, las expresiones de corriente son muy altas, entonces no se podría mantener los datos, aunque fue cuando se apagara el computador. Es el detalle. Y ya en este punto, ya pues digamos, a partir de la DDR3 y la DDR4 ocurrió otro problema. Y es que ya los procesadores están demasiado rápidos para la RAM. Antes era para el disco duro, ahora son para la RAM. Entonces dijeron, no, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Porque ya digamos lo que estamos haciendo es que estamos desperdiciando potencia del procesador, porque ya la RAM no es capaz de hacer ese proceso que vimos ahorita de lectura y escritura lo suficientemente rápido para responder la demanda del procesador. Entonces dijeron, no, pues ahora entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que hicieron fue que crearon otra tipo de memoria para poder ayudarle a la RAM a ser más veloz y poder coger y eh, soportar esa demanda que tenemos en el procesador. Esa memoria, ¿cómo se llama? Se llama la memoria caché. Entonces, vamos a ver aquí un momentico, le voy a mostrar algo. La memoria caché ya no se basa básicamente. A ver si por acá, a ver, a ver por acá, memoria caché. Vamos
Vamos a colocar circuito, a ver. Este es el que está buscando. Entonces, miren, la memoria caché es más rápida que la memoria RAM. Entonces, esa memoria es la que nos va a ayudar a que el procesador no esté ocioso mientras está trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner una imagen nueva. Entonces, miren, a ver, esto es lo que se requiere para guardar un... Profe, estás muteado. Ya me escuchan. Sí, ya. Qué pena con ustedes. Venga, volvamos aquí a lo... Entonces, miren, esto que tenemos nosotros aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, entonces, esto que tenemos acá es lo que se requiere, una memoria RAM para guardar un bit. Esto. Pero en la memoria caché se requiere toda esa estructura. Estos ya son transistores. El detalle es que miren mientras en el otro necesito un solo transistor para guardar un bit, en este requiero 6. Entonces la memoria caché funciona mucho más rápido que la memoria RAM, pero requiere 6 transistores para poder trabajar, para guardar un solo bit. Ahí viene la pregunta que uno hace siempre, pero entonces si existe una memoria más rápida que la RAM, que es la caché, entonces ¿por qué no hacemos todas la memoria RAM con memoria caché? Resulta que sí es mucho más rápida, pero es más voluminosa. Entonces, para yo poder construir una RAM solamente con memoria caché, tendría que, mejor dicho, ocupa 6 veces más espacio. Entonces, esos 6 veces más espacio es lo que me genera el problema. Entonces, ojo, el disco duro me guarda la información, yo la desconecto y no se me pierde, pero es muy lenta. La memoria RAM, la solución fue la memoria RAM. Entonces, esa memoria RAM me guarda las cosas que yo utilizo más normalmente y me las va cargando, ¿cierto? De hecho, por eso es posible cargar un Windows Mini P, que eso después lo miraremos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo coger y cargar todo eso ahí, pero resulta que como los procesadores ya son tan rápidos, ya la RAM no es capaz de ir a la velocidad del procesador. Entonces lo que hicieron fue que pusieron una memoria intermedia para guardar la memoria, los datos de la RAM en la memoria caché, que son los que se utilizan más, y poderlos cargar a una velocidad suficiente para que el procesador no se mantenga ocioso. ¿Listo? Entonces ahí llevamos una, dos, tres tipos de memoria solamente para poder alcanzar la velocidad del procesador, que ese es el otro paradigma que tenemos en este momento, y es cómo carajos aceleramos los otros componentes para alcanzar la velocidad de los procesadores. Y ese es el detalle, realmente. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, la RAM en este momento, ¿qué hacen? Simplemente cogen todos esos datos y se los transfieren al caché, y el caché es el que, digamos, me genera, me maneja esos datos que son de más uso recurrente. Entonces, miren, por ejemplo, cuál es el problema que tenemos ahora. Tenemos 3 tipos de memoria: caché, RAM y disco duro, para poder almacenar los datos que tenemos en el computador. Las dos primeras son volátiles, la última no. Y esa es la razón también por la cual uno empieza a escuchar de que, pero y esta board tiene tanto caché, entonces es mejor, entonces debo tener, digamos, un caché de tanto para poder jugar tal juego. ¿Por qué? Porque, digamos, esa demanda de datos, ¿cierto? Esa demanda de datos es la que me genera, digamos, en este momento el cuello de botella. Ya la RAM y el caché no son, digamos, bueno, perdón. Y ya en este momento estamos llegando al punto en el cual el caché también no está quedando tiesa. O sea, ya digamos, ya sí me está dando, pero hay puntos en los cuales, por lo cual, ya por ejemplo, Intel
está generando un nuevo tipo de memoria que se llama la ¿qué? La APRO o algo así, la cual nos hace intermedio entre el caché y el procesador. Te imaginas lo que ya vamos a usar cuatro memorias, aunque esa, digamos, esa memoria de que hablamos de Intel, todavía pues solamente ellos las ofrecieron como algo así como una memoria adicional, algo así. Pero todavía está muy en pañales, pues que es más veloz que la caché. Pero digámoslo así, la RAM en este momento está dependiendo ya de la caché, digamos, de la velocidad también del caché. Entonces, la DDR-RAM es la 4, es la que tenemos en este momento, el estándar más o menos que estamos trabajando. Pero yo porque he escuchado que las tarjetas de video tienen otra DDR5 y otro tipo de memorias. Resulta que es la misma. ¿Quién cambia, digamos, la memoria RAM que tiene el equipo con la memoria RAM que manejan las tarjetas gráficas? Y es que las tarjetas gráficas, esa memoria trabajan más lento, pero me entregan un volumen de datos más grande. O sea que mientras, digamos, la RAM me entrega 8 bits, o paquete 8 bits, por ejemplo, las memorias RAM de los de, de las tarjetas de video me pueden entregar 32, 64 bits de golpe. Eso me es muy práctico. ¿Para qué? Para el manejo de imágenes. ¿Por qué? Porque las imágenes tienen un volumen muy grande, a pesar, pues, digamos, de que manejemos velocidades de 60 frames, de 120 frames, en juegos, digamos, de ya 4K y 8K o 3D. Esa velocidad sigue siendo lenta, pero el volumen es muy grande. Por eso cuando yo cojo y juego un videojuego con la RAM del PC y no con la tarjeta gráfica, se nota una demora, pero no es porque la RAM sea más lenta, sino porque la RAM del equipo me entrega eso en paquetes pequeños. Cuando yo le pongo una aceleradora, ella funciona más lento, pero me entrega los paquetes más grandes. Entonces el procesamiento de la imagen, de los polígonos y de toda la parte de modelación y todas las físicas y todo eso, él me puede entregar los paquetes de una. Entonces, digamos, la RAM que tiene las, las, eh, las tarjetas gráficas tienen ese detalle, pero siguen siendo la misma RAM que manejamos, o sea, el mismo principio, simplemente que el funcionamiento es paralelo. Y aquí está el golpe que nos dan siempre todos los fabricantes, y es, tomen para que lleve, y es, miren que lo que han hecho estos hijos de madres, es decir, por ejemplo, cambiando la ranura de un punto a otro para poder garantizar de que yo no puedo utilizar una RAM de una generación a otra. Y esto nos contribuye a la ausencia programada, que yo tenga que cambiar con cada generación, tengo que cambiar de de RAM. Bueno, lo mismo, la DDR4 es la que en este momento está más estable, por lo que hemos hablado, porque no ha habido cambios, digamos, significativos en la tecnología, pero esto es lo que nos causa también el problema de que si yo quiero cambiar de un punto a otro, pues da. A ustedes, digamos, les tocó lidiar con esto, a mí sí me tocó lidiar con esto y con las frecuencias de la memoria RAM. Y este, digamos, si yo fuera a mirarlo así como una memoria RAM verdadera, pues real, tendríamos este problema. Por eso es que yo la meto y no casa, ni no casa, ¿no? Y a veces uno cogía y la volteaba y la ponía, y si lograba meterla se quemaba la RAM o algo así. Pues uno en ese momento pues no tenía ese conocimiento de ese tipo de cosas. Pero ya con la DL4 eso no, eso todas esas ranuras, eso sigue siendo igual. Así sea una RAM de alta velocidad, o una RAM bajita, o una RAM de medio pelo, todas tienen la misma estructura física. Y digamos, es como la gráfica de cómo ha venido evolucionando la velocidad de la RAM. Un detalle es, por ejemplo, miren los voltajes, que los voltajes han ido disminuyendo. Por ejemplo, aquí necesitaban 2.5 voltios, aquí 1.8, aquí 1.5, vamos en 1.2 y vamos a seguir bajando, porque estamos optimizando esa parte. Y la velocidad ha venido subiendo exponencialmente a medida que va cambiando la generación de la RAM. Eso también hay que tener en cuenta, que es otra, digamos, de las características. La densidad también, digamos, esta densidad, digamos, eh, de manejo de información también ha ido cambiando.
pero no ha habido como saltos significativos, pues así como que yo diga, uy, cambiamos de una a 20, ¿no? Como ha pasado, como pasó en un momento con los discos duros. Te pasas de manejar 100 gigas a una tera, por ejemplo. Los saltos no se han ido como manejando como de ese detalle. Aquí, digamos, es como lo que hablamos del dual channel. Digamos, tenemos la CPU, tiene dos canales y por los dos canales se puede comunicar por la parte, digamos, por la RAM y puede sacar información y tiene un bus de datos y un bus de lectura. Eso también lo vamos ahorita. Y esa es como una muestra de las gamas de RAM que tenemos, digamos, una Samsung, ¿cierto? Y esa, digamos, Samsung es muy buena marca para la memoria RAM. Y tenemos gama de entrada, que es la común, la gama media y la gama alta. La gama alta normalmente se le puede hacer overclock. Se puede aumentar, digamos, la frecuencia hasta más o menos un 40 o un 50% más. Y bueno, lo mismo, no es que muchas veces estas memorias no es que digan, no, vamos a hacer una gama media, sino que hacen el lote, le hacen el testeo de temperatura versus frecuencia y las meten dentro de una categoría, por es que algunas, como digo, bueno, esas loterías, usted, digamos, tiene esa opción es arriesgarse a ver si de pronto de la que tienes de las buenas o digamos o está de malas y te toca de las justicas que no le dan sino hasta la frecuencia que tiene que darle. Entonces, digamos, en ese momento, digamos, estas son las de estándar. Ya digamos, aunque eso todos los días sale una nueva, sale una con mejor calidad, que no sé qué. Pero luego lo mismo, el problema de las RAM en este momento ya está en el manejo de las frecuencias y esa relación que tienen con la memoria caché.